Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él le dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Andaban como ovejas sin pastor. El Señor tiene una profunda capacidad y lo transmite hoy el texto evangélico de San Marco, una profunda capacidad de reconocer el sufrimiento humano, la necesidad humana, y ahí el sentir de la compasión de aquel que ha venido a regir la tierra, la compasión de aquel que ha venido no a gobernar con una vara de hierro, sino a gobernar con el bastón del pastor. La compasión de aquel que sabe profundizar en el corazón de cada quien y al mismo tiempo de las multitudes, aquel que siente y vive su propia condición humana y divina al mismo tiempo, esa conciencia de ser el Hijo de Dios y esa conciencia al mismo tiempo de ser hombre hecho carne, hijo de María, una conciencia que Él le permitía profundamente tener esos dos aspectos unidos en una sola actitud: la compasión, la misericordia, el amor entrañable, el amor que se da a sí mismo para todos. Claro, porque Él, como Hijo del Padre Creador, tiene ese conocimiento profundo del engendrar, del crear, de lo que ha sido hecho y el que es y lo que será. Él viene desde el infinito y más allá de lo visible, de lo invisible. Y por eso Él tiene esa posibilidad dentro de su ser de compaginar su naturaleza divina y naturaleza humana en una sola actitud: el amor, el Dios del amor. Jesús viene a establecer entre nosotros lo que decimos la economía de la salvación, una economía fundamentada en la compra-venta de su propia vida, de su propia sangre, porque Él nos compró a precio de sangre, no solamente con palabras y con actitudes que pueden significar una manera de caerle bien a la gente frente a sus propias necesidades. No, Él, ese amor compasivo lo tiene desde esa conciencia profunda de su propio sacrificio, de su propio sacerdocio, de su propia condición de víctima y altar, de su propia presencia en el misterio del Padre, del Verbo encarnado y del Espíritu. Es el Hijo de Dios, el Jesús de Nazaret. Y Él primero enseña y comparte con sus discípulos, y aún así la gente lo sigue, y Él busca otro lugar a través de una barca, y ahí es donde es alcanzado por las multitudes que lo van siguiendo y buscando como ovejas sin pastor. Es el pastor que da su vida por sus ovejas. Es el pastor que cuida de todo lo que anda disperso para reunificarlo. Es el pastor del amor. Esa sabiduría profunda de la caridad al servicio del amor, aunque parezca una redundancia. Entonces no es solo una economía de salvación, es la economía del amor.
Jesús vino a establecer la economía del amor, salvándonos a todos y dando su vida por nosotros. Un amor que nunca se rinde, un amor que siempre se entrega, un amor que está siempre presente, un amor que está siempre relacionado con cada uno de nosotros y con todo en su conjunto. ¿Quién de nosotros puede tener una conciencia tan firme y tan capaz de personalizarse en cada uno de nosotros y al mismo tiempo en la conciencia del conjunto de todos nosotros, no como una masificación como a veces pasa a nivel sociológico y psicológico, que implica entonces manipulación de masa, sino desde la intimidad del ser? El ser que es el uno y el otro al mismo tiempo y el nosotros. El uno que soy yo, el otro que el otro, el mi prójimo y el nosotros que es el conjunto, con lo cual todos vivimos en el mismo misterio de comunión. Sí, es una economía de amor y por eso Jesús tenía compasión y sigue teniendo compasión con cada uno de nosotros que vamos como misioneros, no forma rabunda, sin ocaso y sin destino, sino llevados por la acción del amor. Ahí donde el amor nos pone, ahí vamos. Ahí donde el amor nos mueve, va un misionero y presenta esa palabra del Señor. Y no nos da tiempo de comer, no nos da tiempo de descansar, sino dándonos continuamente. Sí, porque queridos hermanos y hermanas, la economía del amor es la economía donde continuamente nosotros nos desgastamos el uno por el otro en ese caminar junto con Jesús en el corazón del otro y en el corazón de las masas que buscan al Señor, porque a todos nosotros, misioneros y discípulos del Señor, a todos nosotros nos mueve la compasión porque van como ovejas sin pastor. Ahora más que nunca, tantos jóvenes, tantos niños abandonados, tanto matrimonio dividido, tanta familia fracasada, andan como ovejas sin pastor, tantas comunidades que están decepcionadas y desilusionadas, andan como ovejas sin pastor, tantos corazones perdidos andan como ovejas sin pastor. Es tiempo de evangelización, es tiempo de dar de comer la verdadera Eucaristía, el pan de la palabra que se hace carne, que no es solo la conciencia que nos mueve y la verdad que nos impulsa, sino el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo con lo cual entramos en comunión. ¿Y dónde está presente Cristo? En el hermano que sufre, en el hermano que ignora el amor y que necesita conocer el amor porque desea ser amado y ni lo sabe. Queridos hermanos, queridas hermanas, somos misioneros del amor porque todos somos pastores de un pueblo que son ovejas sin pastor y por lo cual vivimos de la misma compasión de Cristo y participamos de su misericordia y vamos trasplantando la semilla de la palabra que es Dios es amor y por eso nosotros vamos hacia el lugar seguro, hacia el redil de la paz verdadera, de la justicia verdadera. Queridos, todos estamos llamados a ser no solo ovejas que escuchan la voz del pastor, sino también pastores que sepamos dirigir a las ovejas sin pastor. Un abrazo, que hoy tengan un día feliz y que vivamos de la predicación del Evangelio, del amor, en la economía del amor, en la salvación del amor. Amén.